Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel y Él es verdadero sobre todas las cosas, y porque cada día Él ha manifestado su poder en medio de nosotros. Hemos tenido un tiempo súper glorioso, de grande bendición, de una expresión de Dios mismo. Después de ese tiempo de ayuno que hemos tenido, ya iglesias, personas, grupos lo han convertido en un estilo de vida, y eso es glorioso porque nos está conectando y nos está relacionando mucho más profundo en esa relación correcta con el Señor. Gracias a Dios, y por eso es que nos está preparando para que nosotros, como la amada, como la esposa que se ha preparado, dice en Apocalipsis 19:7, es la iglesia, la esposa del Señor Jesucristo. Estamos viendo la gloria de Dios. Bendecimos a todos los que nos están viendo por los diferentes medios. Dios les bendiga, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas y que en cada lugar el Espíritu de Dios se siga moviendo y manifestando de una manera grande. Definitivamente, Misión Cristiana El Calvario está viviendo en un tiempo totalmente diferente. Un tiempo que tiene que ver con algo exclusivo. Dice que fuimos llamados, pero también escogidos. Eso significa exclusividad. No significa que Dios no ame a los demás, hermanos, sino que Dios nos puso a nosotros como Misión Cristiana El Calvario para manifestar la gloria de Dios, para lo que Él ha preparado, nosotros también seamos preparados como la esposa del Cordero. Es importante lo que el Espíritu Santo nos viene hablando sobre el cuidado de la esposa, pero el cuidado de los que son responsables de velar por la esposa. Que cada uno tomemos nuestro lugar, tanto el lugar de la esposa como el lugar de los que estamos cuidando a la esposa, porque nosotros también somos la esposa. Es necesario que cumplamos nuestra responsabilidad, porque nosotros somos modelos para que así sea la iglesia de Jesucristo. Nos ha estado hablando sobre las zorras pequeñas que dañan las viñas, que dañan la viña, y qué importante es que tanto los ministros, las esposas de los ministros, los discipuladores, sus esposas, las familias de cada uno, y lo mismo los demás, que todos los que ministramos al pueblo de Dios, como el mismo pueblo de Dios, tomemos cada uno nuestro lugar. El cuerpo de Jesucristo dice que cada uno tiene una función diferente, pero todos concertados y unidos entre sí, juntos van creciendo y edificándose en amor. A eso el Espíritu Santo nos está llevando, pero nos está llevando porque está preparando a su amada, está preparando a la iglesia. Es hermoso ver en Juan 14, cuando el Señor dice que Él que está animando a los discípulos a que crean en Él, porque dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y habla: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, lo que me encanta es esto: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es precioso ver cómo Cristo, como el esposo, como el amado, Él mismo se está preparando para recibir a la amada. Por eso es que Él quiere y está preparando a la amada para que cuando tenga su encuentro con el Señor sea acorde a lo que Él ha determinado que sea. Si Él se está preparando, es porque Él quiere que la iglesia también se prepare. Incluso dice ahí en Apocalipsis 19:7 que es la esposa la que se ha preparado. No es cualquier esposa, no es una esposa solo porque la quiso en un amor romántico a primera vista, o porque solo le ganó el corazón desde el punto de vista humano.
sino es la esposa que se ha preparado. Es la iglesia desposada, la iglesia que entiende que tiene que llegar dando la talla, no que va a dar la talla cuando se case. Es la iglesia que ya va lista, funcionando, expresándose, viviendo, caminando, pensando, actuando, todo su estilo de vida como esposa. Y esto no solo significa en actitudes o en acciones, sino también tiene que ver en salud espiritual. Una esposa saludable, espíritu, alma y cuerpo, como dicen Tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo. La esposa del Cordero es la que es santificada en espíritu, en alma y en cuerpo. En otras palabras, es una salud completa. Es no solo salud espiritual, sino salud integral. Es una iglesia que experimenta su sanidad espiritual, no es amargada, no es maliciosa, no es mentirosa y todo lo demás que pudiésemos enumerar. No es celosa, no es envidiosa, no es una iglesia que compite con los demás hermanos, no es una iglesia que tiene una actitud de competencia, sino es una relación de unidad y de concertación. Pero es una iglesia que también cuida su alma, cuida su espíritu, su comunión, su relación con el Padre, su relación con Jesucristo. Pero también es una iglesia que cuida su salud física. Allí es también donde el Señor quiere que nosotros experimentemos su gloria y su poder. Porque hablábamos en el programa anterior, cuando estuvo el apóstol Noé con nosotros, hablábamos precisamente de que el Señor quiere una iglesia que esté sana físicamente, porque ¿cuántos somos imposibilitados o cuántos con deficiencia servimos al Señor precisamente por enfermedades físicas? Y ahí es donde debemos cuidarnos. La Escritura nos dice que nosotros debemos de cuidarnos en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué razón? Porque siendo deficientes en nuestra salud física, no estaremos dando la talla, no estaremos sirviendo, no estaremos adorando, no estaremos ministrando como realmente el Señor quiere que seamos. Entonces no nos estamos expresando como la iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Jesucristo, como la amada que se ha preparado. ¿Cuántas veces nos descuidamos en nuestra salud física y dejamos que las circunstancias pasen y que las enfermedades estén allí y pasamos años y años y años, pero es necesario corregir eso y acudir al quien es nuestro sanador, pero no solo sana nuestras enfermedades, sino también nuestras dolencias, todas las cosas que nos están afectando, pero también nos da salud. Una cosa es sanidad y otra cosa es salud física. A eso tiene que llegar la iglesia de Jesucristo. Y hablábamos el lunes pasado sobre cuántas enfermedades provienen precisamente porque son azotes. Azotes le llama la Escritura, por ejemplo, a aquella mujer que estuvo enferma 18 años y andaba encorvada y que en ninguna manera se podía enderezar. Y Jesús dijo, esta mujer era necesario que fuese libre de su azote. Y vimos que por la falta de perdón, Jesucristo dice que aquel que no perdonó fue entregado a personas para que lo azotaran. ¿Y cuántas veces nos encontramos como iglesia, a veces pastores, esposas de pastores o discipuladores, sus esposas, sus familias o los mismos discípulos, en esa situación que nos encontramos enfermos y no podemos ministrar al Señor, no damos la talla, estamos cansados, no aguantamos el ritmo que el Espíritu Santo está llevando, pero eso es necesario y por eso se habló el lunes pasado de corregir esa situación y de arreglar nuestras relaciones, porque Él tiene un mover glorioso en medio de nosotros y está llegando y ya lo está demandando
de ir al ritmo del Espíritu Santo. Pero no solo por eso, sino porque somos la esposa del Cordero y debemos de dar la talla a ese nivel y a esa demanda que Él requiere para cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando, y después del ayuno, recuerdo que en el programa de Reforma estuvimos mencionando sobre el propósito de ese ayuno y cómo el Señor nos estaba diciendo que el tiempo de la canción ha llegado, la hora de la primavera, la hora donde el verdor salía, la hora donde todas las cosas dan fruto, que dice que ha llegado para Misión Cristiana del Calvario. Y hablábamos de una primavera no cronológica, de una primavera que no tiene que ver con un ciclo, porque pasa en cada año hay primavera, cada año hay invierno, cada año hay verano, cada año hay otoño, cada año pasan esas 4 estaciones, pero no es una que se va y regresa el otro año y se va la primavera y regresa el otro año, no es una primavera que deja de ser. Los árboles en muchos países se quedan sin hojas, se quedan totalmente solo las ramas. No es esa clase de primavera que el Señor nos está hablando. Es la primavera de la obra del Espíritu Santo, donde esta primavera es tan inmensa, no tiene límite, no tiene ninguna circunstancia que la estorbe ni la afecte, sino es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso dice el amado, cuídenme la esposa, la viña, para que las zorras pequeñas no arruinen la viña. Y por eso se ha estado hablando de cuidar las zorras pequeñas y de quitarlas, de no permitir que dañen a la amada, no permitir que dañen a la viña que la amada tiene que cuidar, a su compromiso, a su accionar. El amado mismo se preocupa de las cosas de su amada. Por eso dice, cuiden que las zorras pequeñas no echen a perder la viña. Qué importante es que todos cumplamos nuestra función. Siervos, siervas de Dios, grupo de comunión familiar del pastor, asistencia pastoral, todos a nivel integral en la iglesia tenemos que cuidarnos porque todos somos la esposa del Cordero. Claro, siempre y cuando nos preparemos para estar listos y dar la talla como esa esposa, esa amada que el Señor quiere. Y mire cómo la protege y ha enviado a ministerios, ha enviado a funciones de personas que cumplan, ha dado dones a la iglesia para que podamos presentar esa iglesia gloriosa, santa, sin mancha. El apóstol Pablo dijo, yo estoy con dolores de parto. ¿Por qué? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esta es la clase de preocupación que tenemos que tener todos. No solo los pastores, no solo las esposas de pastores, no solo los discipuladores, sino toda la iglesia en sí misma tiene que presentarse como una iglesia cuidadosa a la guía del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Voy a hacer una breve historia o un breve resumen de lo que hablé en Reforma Apostólica, que fue siguiente al día del ayuno. Ahora, ¿qué decíamos? Porque este ayuno sirvió para profundizarnos en el conocimiento del Señor y profundizarnos en nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y lo basamos en 1 Corintios capítulo 2, pero y especialmente el versículo 10, pero quiero leer el por qué el apóstol Pablo está hablando de esto. Leamos a partir del 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Esa palabra, sin embargo, tiene que ver con lo que dijo anteriormente, que no hablaban sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Que el que tiene la sabiduría humana no comprende las cosas que son del Espíritu,
que el que actúa con un razonamiento humano no logra entender lo que es la vida en el Espíritu, la vida en Jesucristo, su relación con Cristo. Y no entiende lo que es la relación como cuerpo de Cristo. Ahora, por eso dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No con todos se puede hablar al mismo nivel. Por eso es que el Señor nos ha dicho, esto no lo transmitan hacia afuera, no le digan a los demás, no porque haya envidia, no porque haya recelo, sino porque tenemos que hablar sabiduría con los que han alcanzado madurez. Madurez, desarrollo, crecimiento en el propósito, en el diseño y en el plan del Señor. Ahora, como no toda la iglesia en general lo ha alcanzado, cuando hemos querido, algunos hermanos han querido transmitirlo esto a los demás, no lo comprenden y eso permite que los demás hablen mal, que los demás incluso se opongan. Lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Pablo ubicó a los hermanos cuando llegó a preguntarles si habían recibido el Espíritu Santo y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces le pregunta y dice, ¿y entonces en qué fuisteis bautizados? Pues en el bautismo de Juan, y él les habla del bautismo correcto, el bautismo que ubica ya no para arrepentimiento, sino para el nuevo nacimiento, que incluye arrepentimiento, que incluye todo ese proceso de salvación, pero ahora era para nacer de nuevo. A través de la resurrección de Cristo, Él dijo lo que era y dio el diseño, dio el plan, dio cómo se ejecuta y dio el propósito en Mateo 28, 19 en adelante de lo que era el bautismo. Y en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos revela lo que es el bautismo en nosotros y lo que significa el morir, el ser sepultado y el nacer de nuevo. Ahora, cuando Pablo ubica a la iglesia de Éfeso en esto y los bautiza y les ministra el Espíritu Santo, dice ahí en Hechos 19, 9, ahora y 10, que algunos hermanos, algunos se opusieron, pusieron resistencia, se levantaron en contra, pensaron mal. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. En otras palabras, no crecieron. Su misma actitud negativa les hizo quedarse como niños, y aunque Pablo les estaba hablando la revelación de Dios, les estaba hablando lo correcto, ellos no lo recibieron porque no lo entendieron. Y dice que empezaron a maldecir el camino. Por eso es importante cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas personas, como dije, les han hablado a otras y no lo han entendido y más bien se han opuesto? Algunas sí en su tiempo llegan y se introducen dentro de este plan y propósito del Señor. Ahora, por eso es que tenemos que cuidar. No podemos hablar con todos en el mismo nivel, pero por eso es que tenemos que ir creciendo y desarrollando. Hemos hablado sabiduría con los que alcanzan madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, no bajo el sistema del mundo. No una sabiduría que tiene que ver con las reglas del mundo. No lo que tiene que ver con la estrategia del mundo. No lo que tiene que ver con el propósito o el diseño del mundo, sino, aclara el apóstol Pablo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, muy diferente, y dice, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cuántos errores y deficiencias y cuántas cosas se cometen por actuar en una sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios? Pero dice, antes bien, cosas que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese que no solo Él fue a preparar allá, sino nos preparó todos los recursos para que usted y yo como iglesia estemos también preparados, habilitados, capacitados y demos la talla conforme el propósito del Señor. En otras palabras, no cabe ninguna excusa, no cabe nada que hablemos de limitación, que hablemos de estorbo, porque Él aquí dice que proveyó todas las cosas y preparó todo para los que le aman. Ahora, el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, esa palabra así tampoco, quiere decir que nadie va a poder entender y conocer nada de lo que tenga que ver con Dios y entender el propósito, el diseño y el plan de Dios, dice, sino el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios, nadie las va a entender humanamente. Podrá entenderlas en su lógica, pero eso no significa que esté entendiendo a Dios. Lo adaptará a su razonamiento, pero no está entendiendo las cosas de Dios, como Dios quiere que nosotros las digamos. Y nosotros, dice aquí en el versículo 12, y nosotros, ¿qué cosa? No hemos recibido el espíritu del mundo. La iglesia no tiene por qué tener la sabiduría del mundo, el sistema del mundo, la vida del mundo, el diseño del mundo. ¿Por qué razón? Porque no hemos recibido el espíritu del mundo. Si hubiésemos recibido el espíritu del mundo, tendríamos que tener el diseño del mundo. Pero dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Por lo tanto, el diseño, la imagen misma, la vida misma, el estilo de vida misma, tiene que ser de acuerdo a la guía del Espíritu de Dios, porque solo es el Espíritu de Dios que nos enseña, que nos revela a Cristo tal como Él es y nos enseña lo profundo de Dios, que es la dimensión que hoy está viviendo Misión Cristiana del Calvario. Para que luego dice, sepamos lo que Dios nos ha concedido. No solo vamos a entenderlo, sino vamos a saber. Esa palabra sepamos es que lo podamos ejecutar, que no hay obstáculos, que no hay barreras, que no es por esfuerzo propio, sino es por la guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice? Lo cual también hablamos, ¿qué dice? Estas palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con las que enseñó el Espíritu. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario ya no tiene que hablar ni enseñar su predicación, el discipulado que se debe tener, el adiestramiento que se tiene, las ministraciones ya no deben de ser con sabiduría humana, no es conforme al mundo, no es con estrategias de lo que el mundo enseña, no es con puntos que dicen los hombres, sino es con la obra del Espíritu de Dios, porque aquí dice, sino es con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí es donde dice, porque el hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario está siendo metida a conocer lo profundo de Dios, pero eso se está dando no por intención humana, eso se está dando no porque nosotros solo deseemos estar en lo profundo de Dios, eso no se está dando por esfuerzo humano, sino se está dando por pura guía
dirección y ubicación del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Y como dije en uno de los programas de Reforma Apostólica, yo alabo a Dios porque quien está pastoreando Misión Cristiana El Calvario es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ubicando, está corrigiendo, está enseñando. ¿Por qué? Porque el encargado de preparar la iglesia de Jesucristo y prepararle la iglesia a Jesucristo es el Espíritu Santo perfeccionando, transformándonos, pero solo puede llegar a ser preparada la iglesia si se deja guiar por el Espíritu de Dios. Quiero ilustrar, ya que hemos estado hablando mucho de cantares y hablando de las zorras pequeñas, y hablando de esto, vamos a Cantares en el capítulo 1. Donde nos está hablando sobre la importancia de cuidar el diseño, el propósito, y veamos lo que pasa. Cantares capítulo 1 y versículo 6. No reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre, ¿qué dice? Se airaron contra mí. Vaya viendo cada paso. Los hijos de mi madre, o sea, sus hermanos, se enojaron contra mí, dice, se airaron. En otra versión dice, se opusieron contra mí. Y hay otra versión que dice, porque se pusieron contra mí, dice, se enojaron, dice otra versión, y aquí dice se airaron. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Aquí está el punto importante. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Me pusieron a guardar las viñas, pero mi viña que era mía no la guardé. ¿Qué pasa aquí que nos revela alguien aquí? Primero que encontramos al principio, ya que es el capítulo 1, cómo esta amada estaba desubicada. La desubicaron, se dejó desubicar. Era otros que la gobernaban, en este caso sus hermanos, pero hablando ya de la iglesia, no era una iglesia gobernada por el Espíritu. Se dejó llevar por el criterio de los demás hermanos, de las demás congregaciones, que no estaban en el propósito, en el plan y en el diseño del Señor, que no estaban ubicadas y que no eran la amada. ¿Qué pasó? La sacaron de donde era, la desubicaron y dice que la pusieron, ahí habla de gobierno, no era gobernada por el Espíritu, sino gobernada por la carne, por la sabiduría humana. Los hermanos le dijeron, ven aquí y dirige por puro razonamiento, influencia humana, lo que le pasó a la iglesia de Corinto, que empezaron a hablar sabiduría humana tratando de entender a Dios desde esa perspectiva. Y el apóstol Pablo dice, nadie conoce lo profundo de Dios si no es por el Espíritu de Dios, si no está gobernada y dirigida por el Espíritu del Señor. ¿Y qué pasó? Quiere decir que aquí esta mujer, de alguna manera por estar gobernada por la sabiduría humana, en este caso la sabiduría de sus hermanos, fíjese que no eran sus enemigos, pero en realidad se convirtieron en sus enemigos, porque cuando alguien me saca del diseño, se convierte contra mí. Y sí, en otra versión, por ejemplo en la JBC, dice, no miréis que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Y cuando habla algo contra mí, quiere decir que en ese momento están opuestos, me están resistiendo y se están convirtiendo prácticamente en enemigos. Pero oficialmente, ni legalmente, ni declarados no eran enemigos, eran sus hermanos. Recuerde quienes metieron al pozo a José,
fueron sus propios hermanos. Y así encontramos en diferentes ejemplos quienes atacaron a muchas personas fueron sus propios hermanos, quienes malinterpretaron la actitud de Moisés, por ejemplo, en la revelación de Dios y ese es que tenía un ministerio, una función, era la encargada de la alabanza, de la danza y todo eso. Pero no solo por Moisés habla, si también a nosotros nos habla. En otras palabras, no le vamos a hacer caso a Moisés, solo lo que nosotros oigamos. Era su propia familia. No estoy volcando la situación a la familia, sino estoy haciendo ver que a veces los que parecen nuestra familia son los que nos están afectando. Por eso es que la amada tiene que cuidarse y reconocer y tener una identidad real y verdadera y no dejarse influenciar por ninguna otra de las cosas que dicen los demás. Los demás que aprendan y que vean y que sigan lo que según ellos el Espíritu Santo les ha dicho. Respetamos esa postura, pero nosotros sí debemos respetar y cuidar y velar y no dejar que nadie se introduzca, volviendo a hablar de las zorras pequeñas, que nos contaminen y nos vuelquen contra el diseño, contra el amado, contra el propósito del Señor, sino que seamos celosos en ser guiados por el Espíritu del Señor. Porque dice en Romanos 8:14 que los que son guiados del Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces el vivir como hijos de Dios no es solo el llegar a la iglesia, el estar en la congregación, no es solo por eso, sino yo respondo como hijo de Dios cuando soy guiado por el Espíritu Santo. Cuando recibo la guía del Espíritu, cuando me dejo dirigir por el Espíritu. Volvemos al caso de Ana y de Elí. Elí no entendió la obra del Espíritu Santo en la vida de Ana. La malinterpretó por causa de prejuzgarla, o sea, juzgarla anticipadamente. Él no discernió qué espíritu era el que estaba obrando y entendió que estaba ebria. Digiere tu vino, ya basta. Digiere tu vino y te vas. Malinterpretó la actitud de Ana, mientras que Ana se dejó guiar por el Espíritu, aunque eso sonó como que se hubiera rebelado contra la cobertura, pero no era eso. Ella defendió y ella cuidó el ser guiada por el Espíritu. Ahora, el problema es que yo puedo pensar que soy guiado por el Espíritu, pero la verdad son mis propios caprichos, mis decisiones. Estoy queriendo yo hacer lo que quiera y quiero que la iglesia haga lo que quiera. El Espíritu Santo no está guiando a esa situación, a que la iglesia viva como yo quiero, sino el Espíritu Santo me guía y guía que la iglesia sea como Él es, Señor de señores, pero también santo, glorioso, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, ser perfectos como Él es, ser santos como Él, porque Él es santo. Ahora, ¿qué pasó con esta amada? Se descuidó al principio. Una amada que al principio no valoró la viña que le habían dado. Menospreció la responsabilidad que le habían dado. Se estuvo hablando en el último programa de Reforma, cuando estuvo el apóstol Noé, sobre el vivir como muertos. Y esa es pasividad. Y cuando yo soy pasivo en la congregación, yo estoy menospreciando la responsabilidad que Dios me ha encomendado. Cuando yo no evangelizo, cuando yo no adoro, cuando yo no cumplo con todas las responsabilidades que el Señor me ha dado como esposa, cuando yo no soy un vencedor y pongo a los enemigos bajo la planta de mis pies, cuando yo no vivo como un vencedor, cuando yo no actúo como vencedor, no estoy diciendo solo que pienso que soy vencedor.
Hay personas que a veces me encuentro, la saludo, ¿cómo está aquí? Todo un vencedor, ¿y qué tal? Y al ratito de estar hablando me empiezan a contar sus desastres, sus fracasos, sus derrotas, y según ellos creen que son vencedores, solo porque van a la iglesia, solo porque van al templo. No, no es así. Es ser vencedores cuando yo no soy un vencedor, cuando yo no estoy al estilo, viviendo en relación al estilo del carácter de Cristo, yo estoy menospreciando el compromiso y la responsabilidad que el Señor me ha dado, porque no estoy viviendo como esposa, estoy viviendo como cualquier otra doncella, actuando como cualquier otra doncella, viviendo como cualquier otra doncella, o quizás viviendo como un invitado bienaventurado, disfrutando de las bendiciones de Dios, pero como dice en Apocalipsis 19:9, qué bienaventurados son los que han sido llamados e invitados para la cena del Cordero, pero son invitados, pero no son la esposa. Y a veces vivimos así. Cuando vivimos así, como un invitado, como uno que sirve las mesas en la cena del Cordero, o como cuando uno que está viviendo de una vida mediocre, estamos menospreciando nuestra responsabilidad en la función de ser esposa del Cordero, de vivir como cuerpo de Cristo. Entonces me descuido, porque eso demuestra que no estoy siendo guiado por el Espíritu, sino estoy siendo guiado por la carne, por la sabiduría humana que representa aquí la influencia de los hermanos. Los hijos de mi madre me dijeron que ya no cuide mi viña y me pusieron a cuidar otras viñas. Y fíjese que no habla de una viña, me pusieron a cuidar otras viñas, o sea, las viñas de ellos. Y descuidé la viña que era mía, su compromiso, su responsabilidad. Cuando yo tengo malas relaciones con los hermanos, cuando yo como pastor tengo malas relaciones con los demás pastores, o como iglesia no me relaciono bien con la otra congregación de Misión Cristiana El Calvario, cuando no tengo no tengo concertación, ni estoy unido entre sí, yo estoy menospreciando mi expresión como la esposa de Jesucristo, como el cuerpo de Jesucristo. Entonces lo que menos estoy siendo es preparado para presentarme como la esposa de Jesucristo. Ahora, qué importante es esto. Viene ella y se descuidó y empezó a hacerle caso a otros diseños, no solo a otras viñas, sino empezó a ser gobernada por otros, por sus hermanos. ¿Cuántas veces decimos, pero en aquella iglesia hacen esto, en aquella iglesia hacen el otro? Gracias a Dios ya es poco lo que está sucediendo eso en Misión Cristiana del Calvario. O estamos ministrando con la escuela pasada todavía. Como me dijo una vez un pastor, mira apóstol, pero es que usted debe reconocer que nosotros en la escuela pasada nos enseñaron esa clase de discipulado y nos enseñaron esto y esto, así que considérenos. No, le dije, porque usted es un nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El hecho que me esté diciendo que todavía tiene la escuela pasada es que no ha nacido de nuevo, pues ya esas tradiciones y todas esas cosas tienen que quitarse. Ya es tiempo de que todo eso deje de ser en medio de nosotros. Ya esa influencia pasada tiene que terminar. Es la sabiduría humana que afectó a la iglesia de Corinto, por eso no pudo entender las profundidades del Espíritu, no pudo entender la profundidad de Dios. Aunque se les dio la revelación, aunque todo lo tenían todos los recursos, sin embargo no dieron la talla, se quedaron niños. Y por eso no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y se quedaron en pleitos, en disensiones, en contiendas, en celos. Y así vivían y se reunían, dice, para lo peor. No para vivir juntos, no para relacionarse,
sino ellos menospreciaron la vida de cuerpo, menospreciaron su responsabilidad y su expresión como iglesia de Jesucristo. Por eso cuando yo no cumplo mi responsabilidad, estoy menospreciando la responsabilidad que el Señor me ha dado. Esta mujer que dice en el versículo 6, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Descuidó lo que era de ella. En otras palabras, como decimos en buen chapín, sudamos calenturas ajenas. Estamos haciendo lo de los demás, pero lo nuestro no. Estamos haciendo el trabajo de los demás, pero lo nuestro no. Queremos hacer el trabajo de todos, pero lo nuestro no. Queremos ser profetas cuando Dios nos ha llamado para ser pastores. Queremos ser tal cosa cuando Dios nos ha llamado a otra función. Ese ha sido el no estar concertados, el no estar de acuerdo, el no estar viviendo en la responsabilidad y en la función que nos corresponde. Ponía el ejemplo en el programa de Reforma anterior sobre el saxofón y sobre el violín, y ya ahora puedo poner el de la trompeta, el de la guitarra, el del teclado. Cada uno tiene una función, pero todos tocando hacia una misma nota y que salga una sinfonía exacta. Ahora, ¿por qué? Porque están concertados. Aquí vemos que había concertación, pero para lo que era fuera del diseño. Pero veamos esto, y aquí está un riesgo muy grande. Los hermanos de esta amada, la que tenía que cuidar su viña, la que tenía que cumplir su responsabilidad, vio que sus hermanos estaban concertados y fue ella la que se concertó con ellos y de alguna manera al ir a cuidar la viña estaba respaldando el diseño que ellos tenían, que era un ejemplo de pura sabiduría humana. Cuando yo empiezo a hacer las cosas que otros me dicen, pero no los pastores guiados por el Espíritu, y no hago lo que los siervos del Señor guiados por el Espíritu me están diciendo, lo que no hago, cuando yo hago otro diseño, pero no hago según el diseño de Misión Cristiana del Calvario, yo estoy acomodando lo espiritual a lo carnal. Y por eso dice en Corintios, lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual, no encaja con lo carnal, porque dice que no se llevan entre sí. Sin embargo, ¿qué hizo esta mujer? Se acopló, se adaptó a lo que los demás estaban diciendo. Empezó a seguir directrices de otros, pero no del amado que le había dado esa responsabilidad de cuidar la viña. Ahora usted dirá, pero yo estoy en Misión Cristiana del Calvario, yo estoy yendo al discipulado, al adiestramiento, pero quizás está ministrando bajo otra directriz. Está viviendo como pareja, su matrimonio, su familia, están viviendo bajo reglas puramente de sabiduría humana. Por eso es que hay problemas, conflictos, desacuerdos. Hay cada vez guerras allí, enojos, iras, contiendas. ¿Por qué razón entre parejas cuando todo eso ya no se debe dar? Y no como alguien dijo en cierta ocasión también, hay apóstol, pero entre las parejas eso es normal. No, normal en el mundo, normal en la carne, pero en la iglesia de Jesucristo, que la esposa, no es así, porque el cuerpo debe vivir bien concertado y debe vivir bien unido entre sí. Por esa razón es que no encaja esas situaciones y esa conducta diferente en los matrimonios, en los negocios de los cristianos. Eso no encaja.
en la actitud de la vida de la iglesia, en las reuniones pastorales, todas esas situaciones que están fuera del diseño del Señor no encaja, no es normal, no es la vida del Espíritu. Esta mujer encajó con la sabiduría humana, con el diseño, con el plan que los hermanos le dieron. Era al revés, eran los hermanos los que tenían que encajar con esta amada, con los planes y el diseño que tenían que hacer. Por eso es que debemos ser cuidadosos. Cuando vivimos conforme al mundo, cuando nuestros trabajos funcionan conforme al mundo, cuando seguimos administrando nuestra empresa o nuestro negocio y viene para abajo y todo se cae, es porque estamos administrando con sabiduría humana. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da, nos llama para ser prosperados en todo. Si un grupo de comunión familiar no prospera, ahí está estancado, ahí se quedó limitado, o al revés, viene retrocediendo y cada vez son menos, ahí está, aunque hable las cosas y las palabras del Señor, está ministrando con sabiduría humana, con diseño del mundo. Porque viene el apóstol Pablo y le dice, nosotros no solo hablamos conforme el Espíritu, sino así como fuimos enseñados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu, no solo para hablar, sino enseñaron, o sea, ellos mismos fueron modelos y establecieron el diseño que el Espíritu Santo había revelado. Eso es lo que está diciendo cuando dice no solo hablamos por el Espíritu, sino como fuimos enseñados por el Espíritu. Una cosa es que yo vaya y dé lo que el Espíritu Santo está diciendo, pero estoy enseñando otra cosa, a hacerlo de una manera diferente. Esta mujer eso le pasó, no fue dirigida, llamémosle así, por el Espíritu, sino fue dirigida por la sabiduría humana, en este caso sus hermanos. ¿Y qué pasó? Descuidó su viña. Descuidó su viña, o sea, al principio no dio la talla, no estaba dando la talla. Y por eso es que el amado dice, cuiden que las zorras pequeñas no afecten la viña. El llamado de Jesucristo a su iglesia es no permitamos que las zorras pequeñas afecten la viña. En otras palabras, que la responsabilidad de la iglesia, que ninguna iglesia, que ningún cuerpo de Jesucristo, que el cuerpo de Jesucristo no sea paralizado por nada. Que todos los que somos, que ninguno que somos parte del cuerpo de Jesucristo, no seamos detenidos, ni estorbados, ni afectados por nada, sino actuemos en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos enseña las profundidades de Dios. Por eso es que ahora no solo hemos entrado a una dimensión de profundidad en conocer más a Dios, sino en la expresión de Dios mismo, pero eso solo se basa bajo la guía del Espíritu, bajo una vida del Espíritu, bajo una vida dirigida por el Espíritu del Señor. ¿Por qué Jesucristo pudo cumplir con todas estas responsabilidades? ¿Por qué Jesucristo, que es el modelo por excelencia, nos enseña cómo Él pudo cumplir con todo eso? Porque Él vino a ser hombre. Él se despojó de sus atributos divinos y aquí en la tierra actuó como hombre para enseñarnos que nosotros también podemos hacerlo, lograrlo, alcanzar el objetivo, dar la talla, llegar al propósito de Dios, tener el diseño y cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Y veamos por qué. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 nos habla aquí en el versículo 1. Lucas capítulo 4 dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús pudo enfrentar a los enemigos y cumplir su compromiso con el reino de las tinieblas?
Al decir cumplir su compromiso, no estoy diciendo que se puso de acuerdo ni apoyó el reino de las tinieblas, sino cumplir su compromiso de poner a Satanás en el lugar donde corresponde. ¿Por qué pudo vencer al enemigo? ¿Por qué pudo establecer? Porque él estableció y dijo, escrito está. Se basó en el diseño, no se basó en la opinión de los judíos, ni de los fariseos, ni de los escribas. No se basó en ninguna cosa histórica. Se basó en el diseño. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y por eso puso a Satanás en su lugar. Escrito está Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué pudo responder? ¿Por qué pudo cumplir con su responsabilidad en la hora de la tentación? ¿Por qué no lo vemos a alguien afligido, preocupado, temeroso? Alguien que flaqueó, alguien que fracasó, alguien que salió herido. ¿Por qué no lo vemos así? Porque estaba siendo lleno del Espíritu y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso significa que él se dejaba guiar por el Espíritu del Señor. Qué importante es vivir lleno del Espíritu. Y esa era la deficiencia, una de las tantas deficiencias de la iglesia de Éfeso. Si usted recuerda, hemos venido hablando de la iglesia de Éfeso, de la importancia de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, de que no vivían como cuerpo de Cristo. Cuando Pablo les dice que vivían, que hay que vivir concertados y unidos entre sí, quiere decir que vivían todos divididos, con objetivos diferentes, con metas diferentes. No había concertación, no se ponían de acuerdo, no había un mismo sentir, que es el sentir de Cristo, no es el sentir del discipulador, ni el sentir del pastor, ni el sentir del apóstol Abraham, es el sentir de Jesucristo, porque dice la Escritura, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No es el sentir de nadie, es el sentir del Espíritu. Pero para poder tener el sentir del Espíritu, necesitamos estar llenos del Espíritu para ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso Jesús pudo responder a su responsabilidad, valga la redundancia. Por eso Jesucristo pudo cumplir con su responsabilidad. Él no se puso ahí en oración y Padre, ayúdame, socórreme, este es el momento que te necesito, ahora es cuando más te necesito, ahora es cuando más ven y me ayudas, como hoy en día se encuentra la iglesia. Así oramos muchos ministerios. No, Jesús iba seguro, con identidad, a pesar que el diablo atacó su identidad. Si eres hijo de Dios, no le dijo tú que eres hijo de Dios, sino le dijo un sí condicional. Si algo el diablo ataca a la iglesia es su identidad, ¿por qué? Para debilitarla, para afectarla, para dañarla, pero Jesús pudo cumplir con su responsabilidad. Aquella mujer descuidó su viña y no cumplió su responsabilidad. Cuidó la de los demás, se preocupó por las demás, pero no se preocupó por su viña. En cambio, Jesucristo nos enseña, es el modelo. La iglesia es Cristo mismo porque Cristo es la cabeza y somos su cuerpo. No podemos ser diferentes a Cristo. Cristo no solo está revelándonos como personas individuales cómo podemos cumplir todo, sino nos está revelando a la iglesia. Cristo es la revelación de la iglesia misma. Así como es Cristo, así tiene que ser la iglesia. Por eso dice, sed pues vosotros perfectos como Él es perfecto. En otras palabras, la iglesia tiene que ser como Él. Si no es como Él, no es la amada. Si no es como Él, no es la iglesia, que es la esposa de Jesucristo. Ahora, por eso Cristo es la revelación de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Ahora, si pudo responder, pudo cumplir,
pudo estar ubicado, no se dejó movilizar. Fíjese que la iglesia de Éfeso no cumplió con esto, porque dice que andaban como viento de doctrina, llevados por doquiera. No estuvo firme, no actuaba conforme el diseño. Ahora, ¿todo por qué? Porque en Efesios 5:18, Pablo les dice algo que ellos ya habían sido llenos del Espíritu, pero ahora no estaban llenos del Espíritu. Mas sed, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Quiere decir que ellos se dejaban llevar por su ánimo, por sus emociones, por esa disolución, por el vino que descontrola, que mueve las emociones, que altera las emociones. Eso quiere decir que esta iglesia se estaba dejando llevar emocionalmente y había dejado de ser guiada por el Espíritu. Y cuidó otro diseño. Por eso dice que andaban en Efesios 4:17 como los otros gentiles, cuidando y respaldando otro diseño, otra viña, cuidando otras viñas como los gentiles, haciendo y viviendo y respaldando y confirmando otro diseño. En otras palabras, como decir, este no sirve el que Dios nos ha dado, pero aquel sí sirve. Menospreciando el diseño de Dios, ¿por qué? Porque habían dejado de ser llenos del Espíritu. Por eso, y lo mismo la iglesia de Roma había dejado de ser guiada por el Espíritu, y Pablo los ubica y les dijo, no, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo los ubica de vivir conforme al Espíritu, a la dirección del Espíritu, porque si no resultamos apoyando y respaldando otros diseños y otros modelos. Alguien dirá, mire, yo no estoy respaldando nada. Pues desde el momento en que usted, si no se involucra, si no se mete, si no hace conforme el diseño, está respaldando otro diseño. Es como fuimos nacidos para obedecer. O obedecemos a Dios, o obedecemos a la carne, al mundo, al pecado. O sea, siempre somos obedientes. Pero el problema es cuando obedecemos al mundo, nos rebelamos contra Dios. Cuando obedecemos a la carne, nos rebelamos contra el Espíritu. Cuando obedecemos a Satanás, dejamos de obedecer al Padre y a Cristo como cabeza de la iglesia. Por eso es que tenemos que cuidar la viña que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que cuidar la responsabilidad, la respuesta que tenemos que tener como iglesia. Por eso es que en Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 10, dice que es la iglesia la llamada a notificar a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué le está diciendo? Le está poniendo ahí la viña, su trabajo, su servicio, su accionar. Eso es lo que hay que hacer, es la responsabilidad nuestra. ¿Cuál es la viña? Lo que tenemos responsabilidad para hacer. La responsabilidad de la iglesia es notificar la multiforme sabiduría de Dios, es colocar a las obras de las tinieblas en su lugar, como Cristo lo hizo. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Le está diciendo en otras palabras también a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué le está diciendo? Tú estás bajo el señorío del Padre, tú estás bajo el control, bajo el gobierno. No es el diablo que está ni a la par ni encima de Dios, sino está bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Al ser como Cristo, el diablo, Satanás, el mundo, el reino de las tinieblas, la carne, todo tiene que estar sujeto, tiene que estar bajo la planta de los pies, y esa es la responsabilidad que la iglesia tiene por hacer. Eso es cuidar la viña del Señor. Cuando yo sigo viviendo en la carne, cuando mi hogar, mi familia sigue viviendo en pleitos, en iras, en contiendas, yo estoy respaldando otro diseño, pero no estoy cumpliendo con la viña
que el Señor me ha dado. No estoy hablando solo como familia, sino ver la familia como parte del cuerpo de Cristo. Cuando como pastor no estoy cuidando la salud espiritual de la congregación, entonces no estoy cumpliendo con la viña. Quizás estoy cuidando otras viñas, pero no la viña que el Señor nos ha encomendado por hacer. La viña es el campo de trabajo, de responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos por hacer. Pero la vamos a hacer siempre y cuando estemos bien ubicados, llenos con el Espíritu Santo. Ahora mire cómo fue Jesucristo creciendo en su función y en su expresión de vida conformada a la llenura del Espíritu y a la guía del Espíritu. ¿En qué se traduce? Ahora, ¿qué dice el versículo 14 de Lucas 4? Lucas 4:14, ¿qué dice? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. No solo estaba lleno, sino vivió en el poder del Espíritu. ¡Qué importante! Lleno para ser guiado, lleno para ser llevado por el Espíritu, lleno para la adoración, porque cuando uno está lleno del Espíritu, adora y glorifica al Padre, porque el Espíritu Santo nos llena, porque Él glorifica a Jesucristo. Él viene y ha venido a glorificar a Cristo. Y para enseñarnos, dice, Él tomará de lo mío y os dará y os enseñará y os guiará toda la verdad. Para eso es que somos llenos, para ser conformados a una vida del Espíritu. Pero la otra cosa que tenemos que cuidar en nuestra viña es el vivir una vida en el poder del Espíritu. No estoy hablando, generalmente cuando se habla de poder, estamos hablando solo de milagros y de maravillas. Cuando estamos hablando en el poder del Espíritu, estamos hablando sobre una vida de transformación, una vida inmensa que expresa la vida de Jesucristo. Veamos aquí mismo en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, viene el apóstol Pablo y trata de aclarar y de abrir el entendimiento de la iglesia de Éfeso, porque no lo estaban viviendo así. ¿Y qué dice así? En Efesios capítulo 1. Pero el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría en el versículo 17 y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese qué importante. La revelación y la sabiduría es para profundizarnos en el Señor. Y eso es lo que ahora el Espíritu Santo está haciendo en el conocimiento de Él, llevándonos a un conocimiento profundo de Dios, en lo que Él es, en conocer a Dios tal y como Él es. Alabado sea su nombre por eso. Pero luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es ¿qué cosa? La esperanza de aquel que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Fíjese que tiene que estarle recordando a la iglesia las riquezas de su gloria, de su llamado, pero también, ¿qué cosa? La esperanza que tienen en relación al llamado. Pero todo eso no lo habían entendido y por eso era que no podían apropiarse todas las bendiciones de Dios ni vivir en una dimensión de altura espiritual. Entonces el poder no es solo para hacer milagros. El poder no es solo para hacer sanidades, el poder no es solo para expresar y echar fuera demonios, sino dice aquí, y cual la supereminente grandeza en el versículo 19, de su poder. Fíjese que ahora Cristo vino en el poder del Espíritu. Pero ahora, ¿qué dice hablando de la iglesia de Éfeso?
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No es para toda la iglesia, es para los que le creen, los que se someten al propósito de Dios, los que entienden y creen que son llamados a esa esperanza de gloria, a ese ya al supremo llamamiento de Jesucristo, que es el ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es su cuerpo, la amada, la esposa del Cordero. Ahora bien, veamos esto. Y cual aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, ahora, ¿para qué es entonces el poder? No está diciendo que es para echar fuera demonios. Yo entiendo que así es, también para eso. El problema es que solo lo hemos visto para eso. Solo lo hemos visto en esa dimensión, llamémosle así, de una expresión de manifestación, pero no de vivencia. Aquí ya nos habla de vida. ¿Qué dice ahí? Versículo 20, la cual operó en Cristo. ¿Cómo regresó Cristo de la tentación? No solo lleno del Espíritu, sino en el poder del Espíritu. Lleno del Espíritu y en el poder del Espíritu. Ahora, por eso es que viene el apóstol Pablo y confirma y dice, la cual operó en Cristo. ¿Para qué es el poder del Espíritu? Para que opere en nosotros. ¿Qué significa operar? Actuar. Para que funcione. Nos lleva a expresar. No es para que sea estático, no es para que sea pasivo. Por eso alguien que está viviendo conformado al Espíritu no es pasivo. Por eso Jesús les dice a esta iglesia, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Deja de ser pasivo, les dijo, y por eso les dice, sean llenos del Espíritu. Ahora, veamos aquí entonces, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Para qué es el poder del Espíritu? No solo para darnos el nuevo nacimiento, sino para vivir una vida resucitada, como resucitados en Cristo Jesús. Eso le pasó a la iglesia de Corinto también. Por eso es que en 2 Corintios 5:17 viene el apóstol y les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué había pasado? No tenían esa vida resucitada. Habían resucitado, pero no estaban viviendo como resucitados. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí en Colosenses 3:3. Si habéis pues, 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eran resucitados, pero no vivían como resucitados. Eran nacidos de nuevo, pero no vivían como nuevas criaturas. Entonces, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? No es solo para sanar enfermos, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por echar fuera demonios, pero es aún mayor esta vivencia del poder del Espíritu. Es para ser transformados, es para que la vida de Cristo se exprese en nosotros, es para que nos lleve a dar la talla de tener la imagen de Cristo, de reflejar el poder y la gloria de Cristo para ser una iglesia gloriosa. No podemos ser una iglesia gloriosa si no vivimos en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que en Corintios, a Pablo le dice a los de Corinto, en 2 Corintios 3:18, que dice que todos mirando a cara descubierta, vemos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados como por el Espíritu. Es que no puede haber transformación por la sabiduría humana, no puede haber transformación en los métodos humanos, en el mundo y en la carne. La transformación solo viene cuando el poder del Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, está operando en nosotros.
Así como operó en Cristo, así operó en nosotros. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué no pecó? Porque había un poder operando en él. ¿Por qué cuando vinieron los enemigos a hablarle y a tratar de confundirlo y ponerlo en contra incluso de los judíos no se dejó llevar por nada, ni actuó emocionalmente, ni actuó alteradamente? No vemos a un Cristo alocado, no vemos a un Cristo eléctrico, no vemos a un Cristo tenso, no vemos a un Cristo que actúa desesperado. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el poder del Espíritu, porque aquí dice el cual operó en Cristo. Así tiene que operar el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. ¿Por qué puede dar la talla? ¿Por qué puede echar fuera todas esas zorras pequeñas que afectan las viñas? La viña. ¿Por qué nos hace el poder del Espíritu ser cuidadoso con la responsabilidad como iglesia que tenemos que cumplir? ¿Por qué vamos a colocar al reino de las tinieblas, a Satanás mismo en su lugar, bajo la planta de nuestros pies? ¿Por qué vamos a cumplir con nuestra responsabilidad de evangelización? ¿Por qué? Porque está operando el Espíritu de Dios en nosotros. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia donde el Espíritu Santo no está operando. Una persona que no evangeliza es una persona que el Espíritu Santo no está operando, y esa persona no está viviendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo vivió en el poder del Espíritu? Dice que regresó y volvió en el poder del Espíritu, pero ahora nos dice ese poder operó también en Cristo Jesús. Y si operó en Cristo Jesús, dice que también en usted y en mí tiene que operar. Ese mismo poder no es otro, no es la mitad, no es un 50%, es el mismo poder que operó en Cristo Jesús, es también el que opera en nosotros, los que creemos. Entonces dejamos de hacer aquella iglesia que estamos cuidando otra viña y cumpliendo otras responsabilidades, y empezamos a cuidar nuestra propia responsabilidad, nuestra propia viña, a cumplir el llamado y el propósito de Dios en todas las cosas en las cuales el Señor nos ha puesto. Una iglesia que se prepara, pero llega preparada no a ir a cumplir su función después. En Corintios, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo les habla de que la creación misma está gimiendo y esperando, ¿qué cosa? No la manifestación angelical, no que la iglesia envíe ángeles a libertar la creación, sino esperando la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación está esperando que la iglesia se exprese, pero ¿cómo se va a expresar? Llena del Espíritu, pero también el Espíritu Santo operando en ella para la gloria de su nombre, y va a expresar a Cristo mismo y limpiar y sanar la creación. Entonces se cambiará el sistema del mundo, entonces se establecerá el régimen del Espíritu, entonces las naciones vivirán bajo las reglas del Espíritu de Dios. Pero para eso, esa es la viña que el Señor nos ha encomendado. Por eso es que tenemos que cumplir, es la tierra. La iglesia está esperando irse al cielo cuando Dios la ha colocado aquí en la tierra para que exprese su preparación como esposa del Cordero. Después, al realizarse las bodas, entonces sí la llevará al cielo, y allá habrá un esposo y una esposa nada más. Pero aquí, primero la iglesia tiene que expresarse cuidando la viña y declarando aquí en la tierra la manifestación del Señor glorioso. La tercera cosa que quiero hoy enfatizar es la que dice aquí en el versículo 18 de Lucas capítulo 4 y versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. No solo era lleno,
no solo en el poder del Espíritu, sino estaba ungido. ¿Qué significa esto de estar ungido? Ungido es algo que no está dentro, sino es sobre. La llenura es estar dentro. Ungido es precisamente lo que nos confirma la responsabilidad de cuidar nuestra viña. Se ungían, por ejemplo, a los reyes, se ungían a los sacerdotes, se ungían cuando se encomendaba una función muy importante. La amada, no todas las demás congregaciones, solo la que es amada ha sido ungida. Los demás han sido quizás ungidos para cumplir otra función, pero los ungidos de Dios son aquellos que han sido escogidos para el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para cumplir una responsabilidad de dar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. El ser ungido es porque precisamente hemos sido llamados a una tarea. Fíjese lo glorioso del Señor, nos capacitó llenándonos, nos habilitó dándonos el poder y que opere el poder del Espíritu, pero nos da la autoridad a través de este ungimiento, pero no solo la autoridad, sino la representación legal. La representación legal, y valga la redundancia por lo que voy a decir, de ser los representantes de Cristo aquí en la tierra, expresando a Cristo mismo y declarando las palabras de Cristo y estableciendo el reino de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es la representante de Cristo. La iglesia es la llamada a revelar a Cristo, pero para eso nos ungió, para cumplir una función sacerdotal, una función de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, para la gloria de su nombre, para, dice, que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. Cuando dice para que anunciemos las virtudes, es para que establezcamos su excelencia aquí en la tierra. Somos los representantes, la amada es la que representa a la cabeza aquí. Es el cuerpo de Cristo el que tiene que expresar a Cristo, por eso es que la ha capacitado, la ha habilitado, pero la ha dotado de autoridad y de representación legal para funcionar como cuerpo de Jesucristo. Pero quiero explicar esto, y solo en breves palabras. Se recuerda del Salmo 133, cuando nos habla y nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Hemos hablado mucho de eso. El vivir en comunión no solo limpia nuestros vestidos ni nuestros pecados, sino también nos habilita para vivir, no que nos da la unción, sino nos habilita para vivir bajo la unción del Espíritu. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es la unción? Se ungía en la cabeza, pero bajaba hasta las vestiduras, hasta la barba y las vestiduras. El problema es cuando esa unción no se expresa en todo el cuerpo de Cristo. Lo voy a expresar como lo han expresado otros ministerios de Misión Cristiana del Calvario. En este caso el apóstol Ronald lo ha mencionado. Ha dicho: ¿de qué sirve que la cabeza tenga la unción correcta? El aceite de la unción, Cristo es la cabeza, y que sus vestiduras tengan aceite 3 en 1, que aquí ya sea aceite 3 en 1. Usted mismo me responderá
y podemos decir juntos, no puede caer un aceite diferente de la cabeza hacia el cuerpo. Tiene que ser el mismo. El problema es cuando uno vive una unción diferente al de la cabeza. Cuando estamos viviendo bajo una unción diferente al que nosotros pensamos, a la que nosotros creemos, o porque otro ministerio de otro lado vive en esa unción. Si la cabeza tiene la unción correcta, el cuerpo también tendrá la unción correcta. No puede tener otro aceite, no puede funcionar diferente, ni expresar, ni representar a Cristo con un aceite, con una unción diferente. No podremos ser los representantes legales aquí en la tierra, que es la iglesia de Jesucristo, si tenemos una unción diferente. Tiene que ser la misma unción, el mismo sentir, la misma vida, la misma concertación, la misma unidad entre sí. Por eso es importante cuidar que las horas pequeñas no afecten la viña. Pero esta se puso a cuidar las otras viñas y descuidó su viña. Que no nos pase que estemos cuidando los grupos de comunión familiar y nosotros no nos estemos cuidando. Eso pasa mucho con los pastores. Cuidamos la iglesia, pero no cuidamos nuestro hogar. Cuidamos la espiritualidad de los hermanos, pero no cuidamos la espiritualidad de nuestros hijos. Y nos puede pasar eso. Nos puede pasar eso. Gracias a Dios en Misión Cristiana ya es muy poco, pero pasa. Yo recuerdo en los años 65 cuando me entregué al Señor, era un problema muy serio, porque los ministerios con una unción tremenda, pero sus hijos y su familia, su esposa, no querían nada del Señor, con una pobreza espiritual exagerada. Recuerdo una estadística que sacaron hace unos 5 años en Chicago, donde estuvieron viendo a todos los mareros y los drogadictos, las gangas o no sé cómo se dice por allá. Hicieron una encuesta y del 100% de todos, el 70% expresaron que venían de procedencia de familias cristianas. La iglesia cuidando otras viñas, pero no cuidando su viña. Usted dirá, pero qué tremendo eso, pero eso está pasando en la congregación. Ahora, eso no quiere decir que dejemos nuestras responsabilidades y nuestras funciones. Hay que cuidar la viña. Hay que cuidar lo que nos corresponde. La viña soy yo, la viña, porque yo tengo que ser responsable. Yo soy cuerpo de Cristo, pero la viña también es mi familia. La viña también es la iglesia. La viña está compuesta de todo eso. La viña es la tierra donde tengo que establecer el reino de Dios y cumplir mi responsabilidad como iglesia, como cuerpo de Cristo. La viña está contenido todo eso que hemos explicado. Cuidando otras viñas, pero descuidando la viña nuestra. Pastores, que no nos encontremos cuidando otra viña y que estemos descuidando nuestra congregación. Recuerdo una vez, hace muchos años, unos 20 años, había una pareja que estaba ministrando liberación. No estábamos todavía metidos en esto. Y le llegaban gente de otros lados, de otras misiones. Y él feliz, estamos ministrando a los hermanos de tal iglesia. Y encuentro una vez a uno de los pastores de que estos hermanos estaban ministrando. Y ellos felices, ocupados en eso, pero en la iglesia un montón de enfermos y atormentados por espíritu. Y en eso me dice el pastor
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, le digo. ¿Y cómo estás? Bien, contento. Mira, y allá hay unos hermanos en una de tus iglesias, me dijo así, que nos están ministrando algunos hermanos de mi congregación. Y como yo sabía, le dije, sí, es cierto. Decirles que muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque están re bien. La ventaja es que allá son ministrados, pero los diezmos los están dando en mi congregación, dijo. Cuando vengo y le cuento al hermano que estaba ministrando, se enojó fuertemente. Porque vio que solo estaba cuidando otras viñas, pero no estaba cuidando la viña aquí. Y el beneficiario era el otro pastor. Y claro, ahí era donde correspondía que eran sus diezmos, pues. Pero el responsable de cuidarlos a ellos era el otro pastor de esa otra congregación, que no era Misión Cristiana del Calvario, por supuesto. ¿Cuántas veces nos encontramos así? Cuidando otras viñas, pero no cuidamos nuestra viña. Puede ser, y es la congregación donde estamos. Nosotros mismos no nos cuidamos. ¿Por qué se descuidó esta mujer y cuidó las otras viñas y se dejó gobernar? Porque ella perdió su identidad. Es importante que nos cuidemos a nivel personal para cuidar la viña que nos corresponde y cumplir nuestras funciones como cuerpo de Jesucristo, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hemos sido llamados como Misión Cristiana del Calvario a expresarnos como la esposa de Cristo, no como la novia que solo quiere que todo se le dé. Dame, cuídame, Señor, socórreme. Estamos actuando como novia. La esposa de Cristo es alguien que entiende su responsabilidad y entiende que tiene un Espíritu Santo que la ha llenado y le ha dado el poder para que el Espíritu opere. La hace dinámica, la hace activa, la hace productiva, la hace eficiente para alcanzar el objetivo del Señor, que es la imagen de Jesucristo para llegar a ser la esposa del Cordero. Y la unción es la que nos da la representación legal aquí en la tierra para poder fluir. Recuerde que la historia del hijo menor, que comúnmente se conoce como la del hijo pródigo, no solo le dieron vestiduras, sino le dieron el anillo. Traed anillo y ponedlo en su mano. El anillo era la representación legal. La escritura aquí en Efesios dice que el Señor nos ha dado las arras de su espíritu. Nos ha dado la representación legal para funcionar como la iglesia, la esposa de Jesucristo. No como una iglesia que se descuida y que apacienta otras viñas y gobernada por otros, sino una iglesia que es gobernada por el Espíritu, porque es llena del Espíritu, porque vive en el poder del Espíritu, pero también está ungida por el poder del Espíritu. Tiene la representación legal de funcionar y de cumplir lo que el Señor ha dicho. A Jesús conozco y conozco a Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Aunque estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Cuando usted fluye y la iglesia y la esposa de Jesucristo cumple como la amada, no solo preparándose y dejándose preparar, sino la preparación tiene que ver con la ejecución, con la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. El diablo va a decir, a Misión Cristiana la conozco así como conozco a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Así es como debemos de vivir como Misión Cristiana el Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, nos estás llevando a vivir en una dimensión gloriosa, inmensa, totalmente victoriosa y superior a todo nivel humano. Por eso dijiste que ni siquiera has subido al entendimiento humano, al corazón del hombre. Así es como tú estás preparando
una iglesia gloriosa, una iglesia encendida, con una intimidad fuertísima y profunda en Jesucristo, pero también cuidando la viña con una responsabilidad como califica y como debe ser y como debe responder la iglesia de Jesucristo. Por eso, Señor, te exaltamos y gracias porque nos estás llevando a vivir en esa dimensión. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Si esto es lo que el Señor nos está dando ahora aquí, imagínese en el Congreso, aunque nos dará parte de esto, pero hay cosas gloriosas que el Señor ha preparado para el Congreso ya que estamos en noviembre. Así que ya está cerca, está próximo, lea bien la información que se está dando por escrito. Preferimos que se dé así para que nadie diga es que me dijeron tal cosa, sino que como dijo Cristo, escrito está, así está escrito. Así que por lo tanto, infórmese, cerciórese de todo, cómo comienza desde el primer día a las 8:30 de la mañana y termina el tercer día a las 6 de la tarde para disfrutar de 3 días en la presencia y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.